En algunas partes se alega mucho en contra de las grandes corporaciones, ¿no es cierto? Porque además estas grandes empresas, ¿no es cierto?, tienen cosas como que cuesta entenderlas dentro del contexto convencional de la teoría de la empresa. De hecho, no hay un dueño identificable en la empresa, ¿te das cuenta? O sea, en las grandes corporaciones actuales, ¿no es cierto?, no hay un dueño identificable, claro, ¿te das cuenta? Hay controladores del directorio, una cosa muy extraña, ¿no es cierto? Un controlador de un directorio, ¿no es cierto?, puede ser un director político, si se quiere, de una empresa, sin ser necesariamente el dueño de la empresa y ni siquiera tener el capital accionario mayoritario. O sea, basta con que, por ejemplo, que si yo, un accionista tenga, que si yo, por ejemplo, un 5% de la propiedad de un banco, como ocurre en Chile, ¿no es cierto?, a cada rato y como pasa en muchas partes del mundo, con un 5% de la propiedad, ¿no es cierto?, tiene la influencia suficiente para nombrar los gerentes, las mayores autoridades administrativas dentro del banco, para definir políticas, ¿te das cuenta? Los directorios modernos en las empresas son formuladores de políticas, no están metidos en el tejemaneje ni en las actividades diarias de una empresa. ¿Okay? Y la formulación de políticas, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿no es cierto?, nunca hay, si se quiere, decisiones explícitas, ¿no es cierto?, que puedan ser violadoras de la ley o cosas de ese estilo. ¿Te das cuenta? Que si yo, vale como ejemplo, que si yo el caso, por ejemplo, de Volkswagen, ¿no es cierto? Ustedes saben que el año pasado, ¿no es cierto?, a Volkswagen, ¿no es cierto?, se le sorprendió, ¿no es cierto?, que los sistemas computacionales de los autos, ¿no es cierto?, engañaban a los sistemas de medición de contaminantes de la planta de revisión de Estados Unidos. ¿Okay? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Lo sabía el directorio, una decisión como esa? El directorio dio la orden de hacerle trampa a los autos para que no dieran resultados de contaminación muy altos. La respuesta es no. Esas decisiones, ¿no es cierto?, que a nosotros nos resultan bastante sorprendentes y extrañas, ¿no es cierto?, se toman en niveles más bajos de la administración, que no tienen ningún control, ni siquiera para los dueños. Ni siquiera para los dueños. ¿Y a quién responden entonces? Que si yo, algunos autores, como el caso de Eugene Fama y otros más, ¿no es cierto?, han dicho, miren, en realidad, ¿no es cierto?, los administradores de las grandes empresas, ¿no es cierto?, no están respondiendo a las necesidades, a las preferencias, a los intereses de los accionistas. Nada menos. Ellos dicen, Fama y Meckling y varios otros autores, ¿no es cierto?, han planteado más o menos lo mismo. Y en realidad, ¿no es cierto?, dentro de las empresas hay otras funciones de utilidad que se satisfacen con prioridad, es decir, un gerente, ¿no es cierto?, probablemente tenga incentivos lo suficientemente poderosos, ¿no es cierto?, como para acomodarse él mismo, ¿no es cierto?, y no tanto, ¿no es cierto?, en beneficio de los accionistas. ¿Se da cuenta? Es obvio, ¿no es cierto?, que en el caso de Volkswagen, en el caso que les acabo de comentar, ¿no es cierto?, es obvio, ¿no es cierto?, que alguien se lució ahí diciendo, mira, estamos vendiendo en Estados Unidos, hemos logrado calificar para las pruebas de inocuidad ambiental y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y lo hicimos barato además. Alguien se está luciendo con eso, ¿no es cierto?, probablemente a alguien le esté pagando más por eso, ¿no es cierto?, a lo mejor alguien ascendió por haber logrado una cosa como esa, y evidentemente, ¿no es cierto?, dentro de la organización a lo mejor nadie sabía de que se estaba haciendo trampa, ¿no es cierto?, una trampa como esa. Esto no es raro, chicos, ¿okay? No es nada raro. Incluso en Chile, ¿no es cierto?, que si ustedes recuerdan el caso de la papelera, ¿no es cierto?, el caso del papel confort, ¿no es cierto?, los primeros que salieron a responder sobre este problema, ¿no es cierto?, fueron los propios dueños. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de Bernardo Mate, ¿no es cierto?, de Bernardo Mate Larraín, ¿no es cierto?, que es uno de los del clan familiar, ¿no es cierto?, de los Mate, que han sido históricamente los dueños de la compañía de manufactura de papel y cartones, ¿no es cierto?, de Santiago. Y ellos, ¿no es cierto?, lo primero que dicen, ¿no es cierto?, es que han traicionado nuestra confianza. Jubilaron a los gerentes, ¿no es cierto?, echaron a la plana mayor de la división Tisue, qué sé yo, ¿no es cierto?, hicieron un montón de cosas de ese estilo. Ellos dijeron, ¿no es cierto?, directamente, ¿no es cierto?, han traicionado nuestra confianza. Nosotros nunca hemos dado instrucciones de hacer trampa y de coludirse, ¿no es cierto?, en el mercado de nuestros productos. Y de nuevo aparece lo mismo que comentábamos, incluso respecto de Volkswagen, ¿no es cierto?, la papelera y un montón de otras empresas más.
Aquí aparecen, qué sé yo, unos gerentes que se mandan solos, parece. ¿Ok? ¿Constanza algo está diciendo? Bueno. Aquí parece, ¿no es cierto?, como que aquí hay algo, ¿no es cierto? Hay una especie de burocracia administrativa, ¿no es cierto?, que parece mandarse sola, ¿no es cierto?, y que está incluso por arriba de las decisiones de los gerentes, ¿ok? Y entonces, ¿no es cierto?, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la empresa?, uno podría quedar en un vacío bastante importante. Cuidado, atención con esto, muchachos. Este tema que estoy planteando es súper importante, ¿no es cierto?, y es de rabiosísima actualidad, ¿no es cierto?, y de hecho, yo te diría, es un tema, ¿no es cierto?, que se viene discutiendo hace hartos años atrás, ¿ok? ¿Cuál es el control que hace la empresa? ¿Ok? Peor todavía, ¿no es cierto?, yo te diría, podemos agregar más pelo en esta sopa, ¿no es cierto?, que lo hace muy especialmente complicado de analizar, porque ocurre, ¿no es cierto?, que también en el mundo entero, ¿no es cierto?, los dueños individuales, ¿no es cierto?, incluso son bastante más desconocidos todavía. O sea, acabamos de decir que la mayor parte de las empresas en el mundo entero, ¿no es cierto?, en realidad no tienen un dueño identificable. Los accionistas mayoritarios son una rareza, ¿ok? En realidad, ¿no es cierto?, las grandes empresas hoy día son dirigidos, ¿no es cierto?, a través de grupos controladores, que son pactos entre accionistas. Son acuerdos, ¿no es cierto?, que hay entre accionistas, ¿no es cierto?, que en patota pueden tener una influencia importante, ¿ok? Qué sé yo, si ustedes miran, qué sé yo, quién es el dueño de Microsoft, quién es el dueño de Microsoft, ustedes me dirían Bill Gates. Mentira. Bill Gates tiene un 30% de la propiedad de Microsoft. O sea, el 70% de la propiedad está en manos de otras personas que ni siquiera sabemos quiénes son. ¿Ok? ¿Quién es el dueño del Banco de Chile? Ustedes me van a decir Andrónico Luxic. Mentira, tiene el 5% de la propiedad. Pero él pone el gerente, ¿no es cierto?, que sé yo, y pone un montón de gente más, ¿no es cierto?, en acuerdo con otros accionistas. ¿Ok? Entonces uno diría, bueno, a ver, entonces significa, ¿no es cierto?, que las empresas se mandan solas casi. Hay todavía cosas peores, ¿ok? Gran parte de la propiedad, ¿no es cierto?, de las grandes empresas en el mundo entero, ¿no es cierto?, hoy día pertenecen a su vez a lo que se conocen como inversionistas institucionales. Es decir, ¿no es cierto?, se trata, ¿no es cierto?, de fondos de capital, ¿no es cierto?, que operan por cuenta de terceros. O sea, que los dueños, ¿no es cierto?, son millones de personas más, ¿no es cierto?, y que de pronto se hacen de paquetes accionarios importantes, ¿no es cierto?, de algunas empresas. Ejemplo más directo de lo que les estoy diciendo, la AFP. La AFP, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que son dueños, ¿no es cierto?, han sido dueños de hasta el 40% de la en Chile. ¿Y quiénes son estos señores de la AFP? ¿Es la AFP Habitat, Provida, que se qué? No, 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 no. Ellos son los administradores del fondo de pensiones, ¿no es cierto? Y la AFP, en realidad, ¿no es cierto?, administra el capital, ¿no es cierto?, de 4,5 millones de personas, ¿no es cierto?, que son trabajadores de Chile, que están obligados a ahorrar. Fíjate lo que les acabo de decir. Los trabajadores de Chile, ¿no es cierto?, han sido dueños hasta del 40% de la en Chile. Como ese, ¿no es cierto?, tenemos esos fondos institucionales, ¿no es cierto?, son gigantescos. O sea, si ustedes, que si yo dicen, mire, las distribuidoras de agua potable, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, están en manos de los españoles. ¿Saben qué españoles? Casi todas las empresas de distribución de agua potable, ¿no es cierto?, de Santiago, ¿no es cierto?, que son el 40% de la población chilena, están en manos de una empresa que se llama ACBAR, Aguas de Barcelona. ACBAR, ¿no es cierto?, es una empresa, ¿no es cierto?, cuyo principal accionista, ¿no es cierto?, son compañías de seguro, fondos de pensiones, ¿no es cierto?, de personas de España. La matriz está en Barcelona, pero no es mucho más que eso. Entonces, de nuevo volvemos al punto inicial. Si ocurre, ¿no es cierto?, si ocurre, ¿no es cierto?, que incluso la mayor parte de la propiedad, ¿no es cierto?, de las empresas hoy día están en manos, ¿no es cierto?, de inversionistas institucionales, donde hay millones de personas que ni siquiera se conocen entre ellas, nunca han conversado y no toman decisiones estratégicas. O sea, fíjate lo que estamos diciendo. El ejecutivo, el gerente de una FP, ¿no es cierto?, hoy día tiene el 40% de los votos, o podría tener el 40% de los votos del alquiler. O sea, él podría decidir. El gerente de la FP, no los dueños del capital. El gerente de la FP podría decidir quién gobierna una empresa como la TAM. Él no lo hace.
Entonces, ¿para quién están operando las empresas hoy día? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuál es la conducta que tienen que mostrar las empresas? La respuesta no es sencilla, muchachos, ¿ok? No es nada sencillo, ¿ok? No sé si lo comentamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Pero que además ocurre que las empresas hoy día, ¿no es cierto?, no son tan importantes en el mundo. En la mayor parte de los países del mundo hoy día el principal actor que hay, ¿no es cierto?, en la economía de cada país, ¿no es cierto?, son los gobiernos. En el caso de países con gobiernos chicos, el caso de Inglaterra, Estados Unidos, Chile, ¿no es cierto?, qué sé yo, el gobierno pesa un cuarto del Producto Interno Bruto por lo menos. Un cuarto, el 25% de la actividad económica, ¿no es cierto?, lo representa, ¿no es cierto?, esta actividad rara, ¿no es cierto?, esta organización extraña, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos gobierno, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, en muchos países europeos, ese porcentaje supera el 50%, ¿ok? Y para qué hablar de algunos países, ¿no es cierto?, que son potencias mundiales, como en el caso, por ejemplo, chino, en que la presencia del Estado, ¿no es cierto?, supera largamente el 90%. Bueno, y entonces, ¿cómo se portan las empresas? Lo que nosotros observemos respecto de las empresas, ¿en realidad se puede extender respecto de otro tipo de organizaciones? Es casi como preguntarse qué importa lo que hagan las empresas, tanto en el partido, ¿no? Bueno, esa es la discusión que hay hoy día. ¿Ok? Esta discusión, ¿no es cierto?, no es broma, porque entre otras cosas, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que las empresas, ¿no es cierto?, si ustedes miran su libro de texto y si miran que si el Samuelson, que si yo qué, ¿no es cierto?, se van a encontrar que nosotros tenemos resuelto ese problema en economía, ¿ok? Las empresas les interesa ganar máximo, ganar todo lo que puedan. Eso es. Suena raro, ¿no es así? Suena raro hasta dentro del partido, ¿no es cierto? Porque en realidad, ¿no es cierto?, con los ejemplos que acabamos de dar, entonces el comportamiento de las empresas tiene más que ver con el beneficio de los gerentes que otras cosas, ¿o no? Puede ser, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, yo diría, mira, cuidado, aquí tenemos algunos otros problemas. Efectivamente, ¿no es cierto?, uno podría decir que dentro de las empresas, ¿no es cierto?, pueden haber conductas que no tienen nada que ver con el objetivo de la empresa. O puede ocurrir, ¿no es cierto?, que un gerente más bien funcione en beneficio propio. ¿Ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que un gerente tome decisiones, ¿no es cierto?, sin preguntarle mucho a los legítimos dueños. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que si nosotros les preguntáramos a los dueños, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, no tomarían las mismas decisiones que están tomando las empresas. ¿Ok? Pero yo diría, ¿no es cierto?, las empresas siguen estando alineadas en torno a algunos objetivos básicos, ¿no es cierto? Es decir, y eso tiene que ver de nuevo con la maximización de beneficios. Digamos, por una parte, ¿no es cierto?, si el gerente, ¿no es cierto?, está alineado con objetivos propios, ¿no es cierto?, esos objetivos propios pasan igual por los objetivos de la empresa. ¿Ok? O sea, el gerente, ¿no es cierto?, obtiene bienestar, ¿no es cierto?, en la medida que logre, ¿no es cierto?, hacer que la empresa funcione bien. Un gerente que hace que la empresa funcione mal se va de sobre azul inmediatamente, muy rápido. No hay que olvidar además, ¿no es cierto?, de que existe un mercado para los gerentes. Esto se conoce como equilibrios reputacionales, si se quiere. Una persona que lo hizo mal en una empresa le va a costar mucho, mucho trabajo, ¿no es cierto?, encontrar otro trabajo, ¿no es cierto?, de la misma categoría, con la misma plata en otra parte. ¿Ok? O sea, en alguna medida, ¿no es cierto?, que si yo, un gerente de una empresa, ¿no es cierto?, se porta como se porta, porque él sabe que su vida no termina en esa empresa. Que si él se enoja con los directores, ¿no es cierto?, que si hay algún problema, ¿no es cierto?, él tiene que salir a buscar otra pega. Y esa otra pega va a depender de cómo lo haya hecho en el lugar donde está. ¿Ok? Ya. Gráficamente, ¿no es cierto?, usted, voy a decir, ¿puedo hacer un comentario sexista o no? José, ¿puedo hacer un comentario sexista? Nadie tiene la más remota idea. No, lo que pasa es que uno como buen hombre nacido hace varios años atrás, ¿no es cierto?, suele usar ejemplos que están asociados al fútbol. Claro, las mujeres, ¿no es cierto?, que es la mayoría que está acá, ¿no es cierto?, a lo mejor no va a entender ni palota lo que voy a decir. Pero es la misma razón por la cual un entrenador, ¿no es cierto?, se porta bien y quiere hacer ganar a su equipo.
porque él sabe, ¿no es cierto?, que si él tiene que cambiar de equipo, ¿no es cierto?, y pretende que le paguen bien y pasar los años, ¿no es cierto?, entonces tiene que hacer que sus equipos funcionen bien, como sea. Está claro, ¿no es cierto? ¿Por qué trajeron a Reinaldo Rueda a la selección chilena? Bueno, porque tuvo un muy buen desempeño como entrenador en otros equipos. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que pasa con la gerencia de las empresas. ¿Okay? Si alguien pretende, ¿no es cierto?, en algún minuto, ¿cómo se llama?, buscar otro trabajo, ¿no es cierto?, trabajar en otra empresa, etcétera, ¿no es cierto?, tiene que mostrar que los trabajos anteriores lo hizo bien. Reitero, eso se conoce como un equilibrio reputacional, ¿no es cierto?, y eso garantiza, ¿no es cierto?, de que los gerentes de alguna manera van a estar alineados con los objetivos de la empresa. ¿Okay? Eso por una parte. Por otra, ¿no es cierto?, la formulación de políticas, ¿no es cierto?, en las empresas puede no ser muy explícita y puede ser un poco enredada y puede parecer políticamente correcta, pero es clara. ¿Ok? Y eso es parte del aprendizaje de las personas que trabajan en niveles superiores empresariales. Pero el lenguaje que se utiliza puede ser un poco críptico, ¿no es cierto?, pero es clarísimo. ¿Ok? Y sí, las empresas están maximizando beneficios. En este sentido, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, ahora, en realidad, ¿no es cierto?, es no confundir la maximización de beneficios, ¿no es cierto?, con lo que puede ser, ¿no es cierto?, las diferencias de un modelo de negocio. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Esta parte la dijimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Yo me acuerdo. Los modelos de negocio pueden ser bastante complejos en algunas oportunidades, ¿no es cierto? Y hacer aparecer como que la empresa está buscando otra cosa. ¿Ok? Ya, porque ahora me estoy acordando, ¿no es cierto?, que usamos el ejemplo de la radio cooperativa, ¿no es cierto?, durante el tiempo de la dictadura. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan o no? Bueno, sigamos. El ejemplo que creo que habíamos dado en la clase anterior, ¿no es cierto?, era el caso de la radio cooperativa. La radio cooperativa, ¿no es cierto?, fue sometida a un acoso, ¿no es cierto?, permanente y sistemático por la dictadura militar. ¿Okay? No tenía, qué sé yo, publicidad fiscal por ningún motivo, es decir, ningún ministerio ponía avisos en la radio cooperativa, ¿no es cierto? Periódicamente la clausuraban o la censuraban por algún tipo de comentarios, noticias que pudieran salir, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, uno diría, bueno, esta radio no podía funcionar. ¿Por qué funcionaba? Bueno, porque tenía mucha audiencia. Tenía mucha audiencia, ¿no es cierto? Tanta audiencia como que superaba, ¿no es cierto?, las 10 radios que le seguían. La pura sintonía de la radio cooperativa, ¿no es cierto?, superaba a la de las 10 radios que le seguían. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, porque ellos hacían una muy buena programación. ¿Okay? Entonces, claro, lo que uno ve de las radios, ¿no es cierto?, es programación. Un esfuerzo, ¿no es cierto?, por conseguir buenos programas, poner buena música, tener buenos opinólogos, ¿no es cierto?, qué sé yo, dar buenas noticias, ¿no es cierto?, dar noticias verdaderas, ¿no es cierto?, oportunas, qué sé yo, ¿no es cierto? Eso es lo que uno ve de la radio, ¿ok? Pero en realidad eso que está haciendo, ¿no es cierto?, es para obtener rating. Y obtiene rating, le interesa que la escuchen, ¿no es cierto?, le interesa, ¿no es cierto?, hacer una programación bonita, qué sé yo, entretenida, qué sé yo, ¿qué, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, que la escuchen. Y le interesa que la escuchen, ¿no es cierto?, porque ese es el argumento de venta, ¿no es cierto?, de su división de publicidad. ¿Se dan cuenta? O sea, finalmente, ¿no es cierto?, de hecho, para los que no lo sepan, ¿no es cierto?, en el mercado publicitario lo que se vende, ¿no es cierto?, son puntos de rating. Son unidades de circulación en el caso de los diarios. En la actualidad, ¿no es cierto?, lo que más se está vendiendo hoy día, ¿no es cierto?, por la presencia de las redes sociales, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, se están vendiendo clics, y clics nuevos. ¿Ok? Eso significa clic único. ¿A cuánta gente llegas tú? Ojo, no es solo el clic único el que importa, el clic repetido también es interesante, ¿no es cierto?, porque es el tipo que se está repitiendo los espárragos, todo esto. Bueno, pero esos son elementos de marketing que no tienen nada que ver con nada. Los medios de comunicación venden, ¿no es cierto?, la llegada que tienen, ¿no es cierto?, a su público auditor. Y por tanto, lo que uno ve de esa empresa, ¿no es cierto?, es el esfuerzo por llegar a un auditor, a un lector, ¿no es cierto?, qué sé yo, a un tipo que está navegando por la red o lo que sea. ¿Ok? Eso no significa que esa empresa no esté maximizando beneficios, al revés. Está maximizando beneficios, ¿no es cierto?, porque está haciendo un buen esfuerzo, ¿no es cierto?, justamente por mejorar el argumento central de venta. ¿Ok?
De nuevo, y que aquí también puedo estar entrando en un ejemplo que di la clase anterior. La iglesia no vende entrada para ir a misa, el estadio sí. Eso no significa, ¿no es cierto?, que la iglesia, ¿no es cierto?, no le preocupe el dinero ni no esté aumentando beneficios. De hecho, ¿no es cierto?, la industria religiosa, ¿no es cierto?, en países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, es una industria muy importante. Tan importante como la cuarta o quinta industria nacional. Ustedes recuerdan pastores como el Jimmy Swaggart y otros tipos más, ¿no es cierto? Son tipos habilísimos, ¿no es cierto?, para recolectar plata. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que los modelos de negocio de las iglesias, ¿no es cierto?, son distintos de los del estadio. En el estadio, ¿no es cierto?, se venden tickets de entrada, ¿no es cierto?, y se vende, qué sé yo, suscripción al canal del fútbol y cosas de ese estilo. En la iglesia, ¿no es cierto?, aunque tengan un recinto parecido, ¿no es cierto?, donde hay un montón de gente a la iglesia, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, se venden otras cosas. Se venden, qué sé yo, indulgencia, se vende, qué sé yo, caridad, se vende, qué sé yo, compasión, se vende cercanía con Dios. Y eso es incompatible con vender un ticket. ¿Okay? Por lo tanto, la colaboración en esos casos es voluntaria. ¿Okay? Es voluntaria, ¿no es cierto? Pero hay muchas maneras de manejar, ¿no es cierto?, qué tan generosas puede hacer una donación voluntaria. ¿Okay? La iglesia católica en este caso tiene muchísimo poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque tiene muchísimas propiedades. La iglesia católica, ¿no es cierto?, el arzobispado de Santiago, ¿no es cierto?, es dueño de la mitad del centro de Santiago. ¿Okay? Y por lo tanto cobra arriendo y que si yo quiero, si te salen muchas lucas. ¿De dónde sacó todas esas propiedades el obispado de Santiago? No las compró. Fueron recibidas en herencia, la gran mayoría de ellas. O sea, de nuevo, son donaciones. ¿Ok? Son aportaciones. ¿Ok? Y de nuevo, ¿no es cierto?, la gente dona, entrega limosna, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, en la medida que la empresa esté haciendo bien su pega. ¿Te das cuenta? En la medida, ¿no es cierto?, que el tipo, ¿no es cierto?, que va a la misa se siente vinculado con Dios, entonces va a regalar plata. Si no es así, ¿no es cierto?, entonces no. Si ustedes van a una misa, ¿no es cierto?, donde el cura está disfrazado de payaso, ¿no es cierto?, y que si yo presenta un par de domadores de leones, ustedes van a decir, no, pues aquí no hay que donar plata, hay que comprar un ticket porque esto es un circo. ¿Se dan cuenta? Por ahí van las diferencias. Cuidado, no confundir ahora de nuevo un tercer elemento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los modelos de negocios. Los modelos de negocios pueden llevarte a muchas confusiones, ¿no es cierto? Es decir, tú puedes observar una empresa, una organización de cualquier tipo, haciendo algo que no parece tener mucho que ver con la maximización de beneficios. Pero no es cierto. ¿Ok? La empresa que da un buen programa de televisión, ¿no es cierto?, una radio que toca buena música, ¿no es cierto?, un cura, ¿no es cierto?, carismático, ¿no es cierto?, lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es maximizar beneficios igual. ¿Okay? Están haciendo bien su pega, están produciendo un buen producto. ¿Okay? Por lo tanto, muchachos, el modelo de empresa maximizadora de beneficios, en mi opinión ahora, ¿no es cierto?, está bien descrito, ¿no es cierto?, cuando nosotros decimos maximización de beneficios. ¿Okay? En última instancia, porque aunque las empresas no repartan las ganancias, ¿no es cierto?, igual están obligadas a la eficiencia, que es lo mismo que la maximización de beneficios. ¿Okay? Incluso matemáticamente, ¿no es cierto?, la minimización de costos, ¿no es cierto?, es indistinguible de la maximización de beneficios cuando hacemos un tratamiento matemático de este asunto. ¿Okay? ¿Queda claro el punto, muchachos? Ya no te entendí nada. Sí, profe, Ya, bien. Lo lamento mucho, ¿ok? O sea, no nos vamos a seguir metiendo en este tema, ¿no es cierto?, porque en realidad, si bien es un tema muy importante, ¿no es cierto?, no hay mucho más tiempo, creo que no es tan... sería muy importante para ustedes saber más de esto, ¿no es cierto?, pero confío en que en el futuro harán un posgrado o lo que sea, ¿no es cierto?, si es que se meten en temas como este, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no vamos a ahondar mucho más en este tema, ¿no es cierto?, porque, por lo que les acabo de decir, ¿ok? De eso sigue, ¿no es cierto?, un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, que sé yo, que sería muy largo de detallar ahora, ¿no es cierto?, y podríamos echarnos perfectamente un semestre entero hablando sobre las nuevas tendencias en gestión de empresas, ¿ok?
o modelos de negocio, qué sé yo qué. Vamos a dejar cerrado este tema hasta aquí, ¿no es cierto? Aun cuando, ¿no es cierto?, también nos falta otro tema, que son equilibrios de mercado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Saltémonos todo eso, ¿no es cierto? Entonces, y vamos directo, ¿no es cierto?, a un tema al tema que que deberíamos haber visto, ¿no es cierto?, con más prioridad, que yo esperaba que ocupara como la mitad del curso, cáchate, y nos va a tomar las últimas 2 clases, que es lo que tiene que ver con teoría de la justicia y la igualdad, desde el punto de vista económico, claro. ¿Okay? Desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, hay una versión económica, ¿no es cierto?, para la equidad y la justicia, ¿no es cierto?, que es bastante específica, ¿no es cierto?, específica disciplinariamente. ¿Okay? Desde el punto de vista de los trabajadores sociales, ¿no es cierto?, como lo entendemos en Chile, ¿no es cierto?, yo diría, ustedes van a trabajar para algún tipo de institución, ¿no es cierto?, en que venden servicios sociales en la práctica. Y en ese sentido no es muy distinto de trabajar en cualquier otra empresa. Pero ustedes tienen siempre la maña de la justicia o la equidad metida entre medio. De alguna manera ustedes van a tratar de acompañar, ¿no es cierto?, a las personas menos válidas, van a tratar de hacer acción social, de animar, ¿no es cierto?, a la comunidad de alguna manera. ¿Okay? Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos un montón de visiones, ¿no es cierto?, respecto a ese asunto. Una de ellas es la económica. ¿Okay? Y la económica, ¿no es cierto?, además tiene, ¿cómo podríamos llamarlo? Tiene, yo diría, ¿no es cierto?, pretensiones, ¿no es cierto?, de ser bastante universalista. Miren lo que dije. No sé si se entendió, pero no importa, pero me salió re bonita la frase. Y por eso es que es importante ver, ¿ok? Bien, aquí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, en estas próximas clases, es que vamos a tratar de hacer un barrido, ¿no es cierto?, por las principales teorías que hay respecto a este asunto. Y la última clase vamos a tratar de ver algo sobre indicadores, ¿ok? O sea, un poco porque claro, porque vamos a hablar de desigualdad y no sé qué otras cosas más, y hasta aquí, si yo les pregunto hoy día, ¿Chile es un país desigual? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué Chile es un país desigual? ¿Qué antecedente tiene como para afirmar una cosa como esa? Si yo les digo, no, Chile no es un país desigual, es un país igualitarista, mucho, ¿qué me dirían ustedes? Veo que nada. Bueno, eso ilustra claramente, ¿no es cierto?, el por qué es necesario saber cómo se mide estas cuestiones como la desigualdad, la equidad y ese tipo de cuestiones, que no es trivial tampoco, ¿ok? Y eso es un poco lo que vamos a dedicar probablemente a la última clase, ¿ok? Partamos entonces en esta clase con algo sobre teorías de la justicia, ¿ok? Y vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto?, con esta cuestión, que no ando leyendo mi tableta. Ahí está, ok. Bueno, lo primero que vamos a tener que decir en este asunto, ¿no es cierto?, es que, cuidado, ¿hay alguno de ustedes que sea comunista? ¿No, nadie? Mira, ¿por qué pregunto esto? Porque de nuevo, ¿no es cierto?, aquí tenemos una especie de choque muy fuerte, ¿no es cierto?, entre algunas escuelas de pensamiento. Si ustedes conversan con un marxista, ¿no es cierto?, el marxista piensa, ¿no es cierto?, de maneras muy distintas las cosas, ¿no? Porque ellos creen, a ver, de hecho no creo que estén muy equivocados, pero ellos creen haber descubierto una ley de funcionamiento de la sociedad, ¿ok? O sea, ellos dicen, mira, la historia de la sociedad, ¿no es cierto?, no es más que la historia de los modos de producción, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestras creencias, ¿no es cierto?, la forma que se ordena en la sociedad, qué sé yo, la forma que se vinculan las personas, están más bien determinados por el papel que ocupan, ¿no es cierto?, en la producción, ¿ok? Y el capitalismo, ¿no es cierto?, es una forma de extraer ganancias, ¿no es cierto?, de explotar a unas personas sobre otras. Por lo tanto, todo aquello que ocurre en la sociedad capitalista, ¿no es cierto?, es una forma de explotación injusta, entre otras cosas. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a conversar ahora, ¿no es cierto?, para ellos sobra absolutamente. ¿Ok? Un comunista probablemente no tenga idea quién es Amartya Sen, ¿no es cierto?, qué sé yo, quién es Sergi Kolm, ¿no es cierto?, quién es... En fin,
un montón de gente, ¿no es cierto?, que a John Rawls, ¿no es cierto?, le va a parecer un chiste, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, ¿ok? Yo no digo que estén equivocados, ¿ok? Lo que yo creo, ¿no es cierto?, es que hasta el del partido, ¿no es cierto?, que en realidad... Sí, bueno, lo que yo creo en realidad, ¿no es cierto?, es que la discusión está zanjada, ¿ok? Yo creo, ¿no es cierto?, que las teorías marxistas, ¿no es cierto?, tienen mucho sentido, ¿no es cierto?, pero están están desactualizadas. Desafortunadamente yo creo que los comunistas de la actualidad, ¿no es cierto?, no están a la altura de sus padres fundadores. Son bastante lisos los actuales. Ahí tenemos alguna problemita. Vamos por partes. Entonces, bueno, a ver, la cuestión es, ¿no es cierto?, que esta es una precaución. Una precaución inicial, ¿no es cierto?, en el sentido de que para los que sean comunistas o marxistas, este asunto les puede resultar un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Irrelevante. ¿Ok? Sacado de contexto, ¿no es cierto?, podría resultar irrelevante. ¿Ok? En la actualidad, ¿no es cierto?, son estos los temas centrales, ¿no es cierto?, de discusión de políticas públicas. De hecho, lo vamos viendo. Bien, a ver, partamos por algo más o menos evidente, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, yo distinguiría como tres grandes grupos, ¿no es cierto?, de teorías sobre distribución equitativa y distribución del ingreso, ¿no es cierto?, en la sociedad. Yo diría, ¿no es cierto?, una es lo que se ha dado a llamar la escuela utilitarista. Utilitarista. El utilitarismo, ¿no es cierto?, como una función de... El utilitarismo, ¿ok? Esto es, yo diría, ¿no es cierto?, esto está asociado a, si se quiere políticamente, ¿no es cierto?, a lo más conservador, ¿ok? El utilitarismo, ¿no es cierto?, parte por un concepto, ¿no es cierto?, que nosotros ya habíamos examinado, ¿no es cierto?, al principio del curso. Ya habíamos dicho, mira, la utilidad del beneficio, ¿no es cierto?, de la sociedad, no sabemos cómo se estructura, ¿ok? Las personas tienen distintas preferencias, ¿no es cierto?, que si ellos son más felices o menos de una u otra manera, no sabemos en priori, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, desafortunadamente, ¿no es cierto?, si bien podríamos decir lo mismo respecto de la sociedad, ¿no es cierto?, nosotros no sabemos cómo es la función de utilidad social, si se quiere, ¿no es cierto?, la verdad es que esa función de utilidad social, ¿no es cierto?, es la única legítima para decir qué tipo de políticas deberíamos llevar, ¿ok? De aquí aparecen un montón de cosas más, ¿ok? O sea, cuidado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista utilitarista, ¿no es cierto?, si aceptamos, ¿no es cierto?, que no sabemos cómo se estructura la felicidad comunitaria, la sociedad, ¿no es cierto?, cómo se hace feliz la sociedad, ¿no es cierto?, entonces tenemos que partir por tener mucho cuidado con la libertad de los individuos, ¿ok? Las personas deben ser ante todo libres de tomar sus propias decisiones, ¿ok? Porque, como les digo, ¿no es cierto?, no sabemos a priori cuál es la escuela, cuál es la forma, ¿no es cierto?, que la gente es feliz. Bueno, vamos a darle una segunda vuelta a esta historia, ¿no es cierto? Por ahora las enumeramos simplemente, más bien. Después tenemos una escuela, ¿no es cierto?, que de hecho es un poco una respuesta al utilitarismo convencional, ¿no es cierto?, y que tiene además un origen bastante preciso, ¿no es cierto? Lo vamos a llamar los igualitaristas. Los igualitaristas, ¿no es cierto? Y como les digo, esto tiene una fecha de nacimiento, ¿ok? Esto se llama John Rawls, ¿no es cierto? J. Rawls. J. Rawls, ¿no es cierto? Y aquí los primeros textos de él, ¿no es cierto?, de importancia, ¿no es cierto?, desde el año 71, casi. Podemos dar hasta fecha de nacimiento a esta cuestión. ¿Ok? Rawls, ¿no es cierto?, un abogado inglés, ¿no es cierto?, qué sé yo. Por tanto, no era precisamente revolucionario, ¿no es cierto? Pero es el primero que da con un cierta... con argumentos, ¿no es cierto?, convincentes, ¿no es cierto?, para preocuparse, ¿no es cierto?, por la desigualdad, ante todo. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, de las ideas de Rawls, ¿no es cierto?, sí, surgen un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, un montón de escuelas igualitaristas, si se quiere. Quizás podríamos mencionar algunos autores, ¿no es cierto?, qué sé yo, aquí, de Rawls, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, tributa, ¿no es cierto?, qué sé yo,
el modelo de capacidades, ¿no es cierto? Las capacidades de Zen, por ejemplo, Amartya Sen. Los modelos de supereficiencia, ¿no es cierto? Super, asociado al nombre de Cole, ¿no es cierto? Serie Cole. Un autor no muy traducido, Cole es francés, ¿no es cierto? Y no escribe mucho en inglés y eso le pasa la cuenta, muy feo. Los modelos de igualdad de oportunidades. Yo diría Arneson, Cohen, otros. Remer. ¿Okay? Son, y varias otras cosas más, ¿ok? El igualderismo, ¿no es cierto?, hace surgir, ¿no es cierto?, muchas corrientes de pensamiento. En el utilitarismo también tenemos varias corrientes de pensamiento, pero yo diría que son menos nítidas, ¿no es cierto? Y un poco por eso no damos muchos nombres asociados. Yo diría que aquí hay, para no ser muy injusto, ¿no es cierto? No, bueno, después le vamos a dar algunos nombres. No, pero a ver, digamos, yo diría que un autor muy importante, ¿no es cierto?, acá es Robert Nozick. Nozick. Que este da, si quiere, una nueva versión, ¿no es cierto?, del utilitarismo, ¿no es cierto?, que me parece que es bastante atractiva. Y hay una cierta tendencia, ¿no es cierto?, que yo lo llamaría axiomáticos. Axiomáticos. Ahí me quedó algo feo. Axiomático, porque vienen de axiomas, ¿ok? Bien. Veamos, a ver, intentemos explicar un poquito más esta cosa. Esta línea axiomática, ¿no es cierto?, como les decía, es más bien una forma procedimental, si quiere, abordar algunos problemas. ¿Ok? En general opera sobre situaciones o problemas mucho mejor definidos. ¿Ok? No estamos hablando entonces de redistribuir una renta o de qué sé yo, de hacer una política de salud o una política educacional, nada que se le parezca. La cuestión axiomática, ¿no es cierto?, normalmente se trata de problemas muy bien definidos en cuanto a problemas, bastante más abstractos en todo caso. ¿Okay? No sé si ustedes vieron la película de John Nash, Una mente brillante. ¿La vieron alguno de ustedes? Ah, ya. ¿Sí? Bueno, Nash, ¿no es cierto?, es autor, ¿no es cierto?, de la primera formalización, si se quiere, ¿no es cierto?, de lo que se ha dado en denominar la teoría de los juegos, que en la práctica, ¿no es cierto?, es una teoría sobre la interacción estratégica. ¿Ok? La interacción estratégica, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que es un cambio muy importante, ¿no es cierto?, en la forma en que uno analiza la conducta de las personas. ¿Okay? La conducta de las personas, ¿no es cierto?, en economía, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que es como muy habitual en muchas cosas, ¿no es cierto?, en muchas ciencias. En economía, ¿no es cierto?, que siempre se decimos, bueno, ¿qué es lo que hace un agente económico? Maximiza su utilidad, qué sé yo qué, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace un empresario? ¿No es cierto? Maximiza los beneficios, bla, bla, bla. O sea, como si estuvieran aislados. ¿Se dan cuenta? La maximísima utilidad, ¿no es cierto?, soy yo nomás. ¿Okay? Es una conducta individual. La teoría de la interacción estratégica, ¿no es cierto?, que la inventa, que la formaliza por primera vez, diría yo, John Nash, ¿no es cierto?, el autor de La mente brillante, parte de una premisa esencial. En realidad, ¿no es cierto?, la conducta de las personas, ¿no es cierto?, es una respuesta
a la conducta de otras personas, ¿no es cierto? O a lo que cree que son las situaciones en que está metido con otras personas. ¿Te das cuenta? Y eso tiene muchísima importancia, ¿no es cierto?, en el contexto de los modelos de justicia y equidad. ¿Ok? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que en realidad es posible, ¿no es cierto?, que fenómenos como la delincuencia, por decirte algo, ¿no es cierto?, no sean mucho más que la respuesta no óptima, ¿no es cierto?, pero la respuesta, el equilibrio, ¿no es cierto?, perfecto en su juego, en la nomenclatura de la teoría de los juegos, que observa, ¿no es cierto?, una persona que está sometida a una situación, ¿no es cierto?, como la que le toca vivir a diario en una sociedad. ¿Okay? Así como las carreras armamentistas, las guerras de precios, ¿no es cierto?, y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, se explican por lo que se ha dado a llamar el dilema del prisionero, ¿no es cierto?, uno puede encontrar muchas respuestas no óptimas en la comunidad derivadas de problemas de diseño de los juegos, de diseño institucionales en la práctica. ¿Te das cuenta? Y en esto nosotros podríamos dar un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Es decir, qué sé yo, ¿por qué el Transantiago funcionó como la carabina en Santiago? Porque los empresarios son malos, porque es muy difícil manejar en Santiago, ¿por qué podría ser? La razón es que básicamente todos los que han estudiado el tema, ¿no es cierto?, han llegado a la misma conclusión. Los contratos estaban mal diseñados, por lo tanto tenía un mal juego. Era óptimo para los empresarios que manejaban las micros, ¿no es cierto?, no hacerlas circular, porque tenían ingresos garantizados demasiado altos, porque las sanciones no eran creíbles, porque si tú sancionabas a una empresa de buses en Santiago, ¿no es cierto?, dejabas a millones de personas a pie, y eso no lo iba a hacer ningún gobierno. Fíjate lo que acabo de decir. Una crisis tan importante como la fue la del transporte público en Santiago, ¿no es cierto?, tiene su origen no en incapacidad o qué sé yo, o en que hubiera gente más tonta que otra y nadie se le parezca, sino en un mal diseño del juego. ¿Se dan cuenta? Ahora mismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, la semana pasada se supo el caso, ¿no es cierto?, del senador Orpiz, ¿no es cierto?, que lo sancionaron, ¿no es cierto?, por fraude al fisco, ¿no es cierto?, que otras patillas más. Todos saben, ¿no es cierto?, lo que pasó ahí, ¿no es cierto? Que si un grupo grande parlamentario en Chile se descubrió que recibían plata de Corpesca, de qué sé yo, de SQM, de un montón de otras empresas, ¿no es cierto? Y todos los acusaron con el dedo, o corruptos, receptores de Lucas, ¿no es cierto? Y qué sé yo qué, ¿ok? Sin embargo, algunos de ellos han esbozado, ¿no es cierto?, algo, ¿no es cierto?, que no se han atrevido a decirlo ellos mismos, ¿ok? Bueno, pero si todo el mundo estaba recibiendo plata, ¿hay alguien culpable en particular? De hecho, se lo pregunto de esta manera. Si alguien no hubiera recibido plata para publicidad, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, si no se hubiera dejado hacer cariño por las empresas, ¿sería parlamentario? La respuesta es, ¿no es cierto?, para ser parlamentario en Chile, ¿no es cierto?, había que estar dispuesto a recibir luquitas de algunos tipos con lucas, de las empresas y qué sé yo qué. Porque de otra manera perdías la elección. Fíjate que eso es un dilema de prisionero. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué era peor, ¿no es cierto?, para alguien que tenía convicciones? Someterse a las reglas del juego, ¿no es cierto?, que él no diseñó, ¿no es cierto?, pero que estaba así, ¿no es cierto?, o simplemente quedarse por fuera del Congreso, ¿no es cierto?, decir, mira, en realidad yo no me voy a ensuciar las manos y voy a quedar con mi conciencia de lo más tranquila, ¿no es cierto?, para irme al cielo. ¿De verdad son culpables las personas que se sometieron a las reglas de un juego que no les gustaba, pero que era inevitable como estaba? ¿A que no se esperaban que yo defendiera a los parlamentarios corruptos? Cachetos, espero que me hayan escuchado, porque es súper importante esa cuestión. Muchas veces, ¿no es cierto?, las conductas que nosotros consideramos no óptimas, ¿no es cierto?, están explicadas, ¿no es cierto?, por una deficiente estructura del juego a que están sometidas las personas. Cuando estamos hablando de la estructura del juego, ¿no es cierto?, estamos hablando de los incentivos, ¿no es cierto?, de las normas, ¿no es cierto?, de la forma en que se define una determinada interacción social, ¿ok? Y hay juegos que son todavía más específicos, ¿ok? Aquí está, ¿no es cierto?, bueno, aquí está todo lo que podríamos llamar interacción estratégica. Tengo mala luz acá, no es que me esté poniendo más estúpido que de costumbre.
interacción estratégica, ¿no es cierto? Y hay una línea, ¿no es cierto?, que también me parece muy atractiva, ¿no es cierto?, que es lo que se conoce como los juegos de quiebra directamente. Y que estos son juegos, ¿no es cierto?, que están diseñados justamente para decidir qué es lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, de que tengamos que repartir una torta, ¿no es cierto?, que es más chica que lo que reclama todo el mundo. Por eso se llama juegos de quiebra, ¿ok? Ya, todos saben lo que es una quiebra, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe no sabe lo que es una quiebra? ¿Nadie? Bien, lo explicamos por si acaso. Quiebra, ¿no es cierto?, ocurre en una empresa cuando los activos son menos valiosos que los pasivos. O sea, de nuevo estamos haciendo alusión a una especie de juego. Si yo tengo una empresa, ¿no es cierto?, que tiene invertido, no sé, $1 millón, ¿no es cierto?, en qué sé yo, en edificios, en máquinas, en qué sé yo qué, metí $1 millón. Pero, producto de malas decisiones o lo que sea, ¿no es cierto?, yo tengo deuda por $2 millones. ¿Me conviene quebrar? Debo más de lo que tengo. Quiebro. ¿Qué es lo que ocurre cuando las empresas quiebran? ¿Okay? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que hay que buscar reglas de reparto justas. ¿Cómo se reparte, ¿no es cierto?, una torta que por definición es más chica que lo que la gente reclama? ¿Te das cuenta? O sea, cuando quiebra una empresa de nuevo, ¿no es cierto?, hay proveedores, hay trabajadores, hay bancos, ¿no es cierto?, está el impuesto interno, ¿no es cierto?, un montón de gente que le reclama platas a la empresa. La suma total de esos reclamos, ¿no es cierto?, es mayor que lo que vale la empresa, por eso la quiebran. ¿Cómo repartimos las lucas entonces? Axiomáticamente, ¿no es cierto?, esta cuestión admite muchas reglas de reparto, ¿no es cierto? Una que a mí me encanta, ¿no es cierto?, que es lo que se conoce como la regla del Talmud. ¿Alguien sabe lo que es el Talmud? ¿Alguien sabe lo que es el Talmud? ¿Hay algún judío aquí en el curso? Ya, bien. Estamos elocuentes hoy día. La regla del Talmud, muchachos, ¿no es cierto?, es uno de los libros de la Torá. Lo malo, la Torá, ¿no es cierto?, es el libro sagrado de la religión judía. Lo malo, ¿no es cierto?, es que la religión judía, ¿no es cierto?, en realidad es una religión oral, ¿ok? Y el Talmud, ¿no es cierto?, como muchos libros que están incluso que son, muchos libros que están no solamente en la Torá, sino que también están en la Biblia, sobre todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Bueno, a ver, búsquenlo en Wikipedia, la regla del Talmud. Lo que me interesa el punto, ¿no es cierto?, es que se ha dado en denominar así esta regla, ¿no es cierto?, porque en realidad el primer ejemplo de una regla del Talmud, ¿no es cierto?, visible, observable, ¿no es cierto?, en realidad la idea sale, ¿no es cierto?, de aquí, del reparto de una manta, ¿no es cierto?, entre un judío que muere y deja varios hijos. ¿Cómo se reparte la manta? ¿Ok? Durante muchos años, ¿no es cierto?, esa regla de reparto que aparece, ¿no es cierto?, en el libro del Talmud, ¿no es cierto?, dejaron a todo el mundo medio visco, nadie entendía muy bien cómo era el reparto, porque no era un reparto simétrico, no era un pedazo igual para cada uno y nadie se le parezca. Era una regla bastante extraña, ¿ok? Con los años se logró descifrar la regla, ¿ok? Es una regla que tiene características muy especiales, muy interesantes, ¿no es cierto?, que, bueno, si nos da el tiempo, a lo mejor vamos a tratar de explicarla con detalle. Igual hay un paper que yo publiqué sobre ese tema, que si les interesa, ¿no es cierto?, esta cuestión de las reglas de reparto, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver. O sea, se los puedo mandar, qué sé yo. Ojo, a ver, fíjate tú, ¿no es cierto?, que, de hecho, ¿no es cierto?, la descripción, ¿no es cierto?, de lo que hemos dado en llamar la regla del Talmud, ¿no es cierto?, ya a ustedes les da una pista, ¿no es cierto?, de por qué puede ser importante. De hecho, ¿no es cierto?, en la sociedad actual, ¿no es cierto?, cuando uno dice, mira, equidad, distribución, o qué sé yo qué, ¿no es cierto?, está apelando en la práctica a necesidades. De hecho, nuestra definición inicial de economía, ¿no es cierto?, era la ciencia que se preocupaba de bienes escasos. ¿Ok? Las reclamaciones siempre son mayores que los recursos disponibles. Eso es sinónimo de escasez. ¿No es así? O sea, estos juegos de quiebra tienen la gracia de la generalidad. ¿Ok? La gracia de la generalidad, ¿no es cierto?, porque incluso pueden ser aplicados a cualquier problema económico. Para decirlo en forma más específica, todos los años el gobierno, ¿no es cierto?, los estados mundiales, ¿no es cierto?, se someten a una discusión presupuestaria.
¿Qué es lo que se discute ahí? ¿A qué le asignamos las lucas que hay? ¿Alcanza para todo? No. ¿Cómo repartimos las lucas? Podría ser la regla del Talmud la que nos tiene la explicación. ¿Estamos claros? Ojo, cuidado con esto, ¿no es cierto? Que mira que la regla, de hecho, la regla del Talmud es una regla variable. A ver, ¿qué es lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de, qué sé yo, de las quiebras de las empresas? Bueno, en el caso de una quiebra de una empresa, ¿no es cierto? El reparto es proporcional. Proporcional aquí, a las reclamaciones. ¿Te das cuenta? O sea, si la empresa debe, no sé, $1,500,000 por decirte algo, ¿no es cierto? Y hay a alguien, ¿no es cierto?, que le debe 1.000.000 y a otro a alguien le debe 500 lucas, ¿no es cierto?, 500.000 dólares, ¿no es cierto? Bueno, la proporción está clara, ¿no es así? O sea, son 3 tercios, ¿no es cierto?, las deudas, ¿no es cierto? A uno le deben 2 tercios de la deuda y a otro le deben 1 tercio. Lo que salga, ¿no es cierto?, va a ser 1 tercio para el que le deben 1 tercio y 2 tercios para el otro, ¿no es así? Es una regla de reparto proporcional. Pero hay más. Hay otro tipo de reglas, ¿no es cierto?, que uno podría utilizar. Uno podría decir, oye, ¿y por qué no igualitario? Perfectamente, ¿no es cierto? Son dos los deudores, mitad para cada uno. ¿Por qué no? Porque a uno le deben $1.000.000 y al otro le deben 500 lucas. ¿Y qué? Son dos deudores, son dos personas, igual. Alguien podría decir otra cosa más todavía. Uno podría decir, oye, ¿y por qué no hacemos que las pérdidas sean iguales? Claro, o sea, si yo digo, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que si yo, que, no sé, rescaté $500.000, tendría que repartir 2 tercios para el que le debo más, 1 tercio para el que le debo menos. Ey, pero resulta, ¿no es cierto?, que 2 tercios al que le debo más, ¿no es cierto? Si yo practico esa deuda, ¿no es cierto?, le paso 2 tercios de $500.000, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 2 tercios. Son como 450.000, ¿no es cierto? 400.000 dólares, por ejemplo, por ahí, que se lo tendría que dar al tipo que le debo 1.000.000. ¿Ok? Y al que le debo 500.000, ¿no es cierto?, le voy a pasar la diferencia, digamos 200.000. Fíjate que después de repartir, ¿no es cierto?, el tipo que la deuda insoluta, lo que no le pagamos al que le debíamos más, ¿no es cierto?, supera los $600.000. Y al que le debíamos menos, ¿no es cierto?, le quedamos debiendo 200 lucas nomás. Perdió 200 lucas. Nosotros podríamos decir, oye, se reparten las lucas para que todos pierdan lo mismo. Eso significa que si se rescatan $500.000, se le paga la mitad de la deuda al que le debemos más, de modo tal de que al final quedan los dos perdiendo $500.000. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen 3 ejemplos de reglas distintas, ¿no es cierto?, que podríamos ocupar para cosas como esta. ¿Cuál usar, no es cierto? Ese es el chiste de los juegos de quiebre. Este tema, desafortunadamente, creo que me late casi por completo de que no vamos a alcanzar a revisar nada de él. Pero sí, ¿no es cierto?, en las próximas clases vamos a poder explicar algo más de los enfoques que están más arriba, ¿no es cierto?, que tienen más importancia desde este punto de vista. A ver, yo tengo algunas críticas, ¿no es cierto?, respecto de estos juegos, de estas cuestiones axiomáticas. La impresión que yo tengo, ¿no es cierto?, es que son poco realistas todavía, ¿ok? Si bien son modelos bastante más precisos, ¿no es cierto?, y mucho mejor definidos, yo diría, ¿no es cierto?, que la aplicación estricta a problemas prácticos está un poquito irreal todavía, ¿ok? Deberíamos conocerlos, pero creo que estamos lejos de soluciones realistas de problemas concretos, en base a estos juegos axiomáticos que hemos hablado, ¿ok? Y por eso mismo yo lo dejo un poco por fuera esta cosa, ¿no es cierto? Lo dejo un poco como como material electivo, ¿no es cierto? Si es que nos falta el tiempo. De hecho, si nos quedan unos minutos en alguna clase, lo vamos a ver. Volvamos al principio, ¿ok? Demos una explicación un poquito más precisa, ¿no es cierto?, de qué es lo que ha pasado con estos enfoques, ¿ok? A ver, dudas. Porque aquí echamos una primera miradita, ¿no es cierto?, al temario casi. ¿Dudas sobre estos? ¿Any? ¿No? Vean, seguimos.
B. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con el utilitarismo? ¿Okay? ¿Por qué mencionamos a Nozick? Bueno, a ver, mira, el utilitarismo, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto? A ver, aquí los filósofos no son muy buenos, ¿no es cierto?, para explicar cosas. Eh, y suelen usar ejemplos, ¿ok? Digamos, ¿de qué depende la felicidad de una comunidad? Ese es el sentido que estamos buscándole a las políticas públicas, ¿no es cierto?, que nos interesa en realidad la igualdad en la distribución del ingreso, la equidad, ese tipo de cosas. ¿De verdad nos interesa? Seguro. ¿De verdad nos interesa la igualdad y la equidad de las personas? Mi señora dejó el televisor encendido, voy a apagarlo, espera un segundo. ¿Ya me escuchan? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Se escucha, profe? Ya. Sí, profe, me escucha. Bien, pregunto de nuevo. ¿Realmente es importante la igualdad, la equidad y la distribución de ingresos? ¿A quién le importa eso? ¿A los estudiantes universitarios que se enojen, hacen paro? ¿Y a nosotros qué diablos nos importa lo que hagan los estudiantes universitarios? ¿A quién le importa eso? La respuesta, ¿no es cierto?, es más o menos como lo que dicen ustedes. De hecho, ¿no es cierto?, algunos autores te dicen, oye, el Imperio Romano, ¿no es cierto?, hacía a todo el mundo feliz con pan y circo. ¿Significa que la sociedad romana era menos justa que la que hay hoy día? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de aquellas personas que están mirando lo que gana el vecino, ¿no es cierto? Son envidiosos y punto nomás, ¿o no? De hecho, ¿no es cierto?, hay gente, ¿no es cierto?, que tiene, qué sé yo, en el extremo, digamos, alguna enfermedad psicológica, ¿no es cierto?, por ejemplo, que no es feliz con nada. ¿Significa eso que tendríamos que darle todo a esas personas para que puedan ser un poco felices? Maniáticos depresivos. Anda a alegrar a uno de esos. No lo hacís reír ni con el gesto payaso. Entonces, la respuesta a eso, ¿no es cierto?, es, de nuevo, la soberanía del individuo. El individuo, ¿no es cierto?, es como es, ¿no es cierto?, y no hay manera, ¿no es cierto?, de siquiera preguntarnos cómo es, por qué y por qué es así. ¿Ok? El utilitarismo en ese sentido, ¿no es cierto?, dice, mira, cuidado, de hecho, ¿no es cierto?, lo que nos interesa acá, ¿no es cierto?, es maximizar la función de bienestar social, que necesita para eso, ¿no es cierto?, libertad. Nozick fue un poquito más claro en esto. ¿Ok? Y yo diría que ese es uno de los aportes, ¿no es cierto?, que de él. Nozick dice, mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, que las personas deben ser libres para trabajar en lo que quieran, en lo que quieran. Está quedando la ensalada con mi cosa acá. No me gusta eso. Voy a poner el monito para otro lado. ¿Les tincan? Vamos a hacer una rayita por acá, bla, bla, bla. ¿Esto qué es? Mira, vamos a decir lo siguiente. Acá. Lo llevo para acá, a no ser, ¿no es cierto? Mira. ¿Qué es lo que vamos a decir acá? ¿No es cierto? Vamos a decir, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que según Nozick, ¿no es cierto?, las personas son libres de trabajar en lo que quieran. Libres de disponer del fruto de su trabajo.
Estado tiene que asegurar que esas libertades sean efectivas. El Estado debe, que las anteriores, punto. ¿Alguien tiene algo que discutir sobre este asunto? ¿Alguien discutiría que las personas son libres de trabajar en lo que quieran? ¿Alguien discutiría que las personas deberían ser libres de disponer del fruto de su trabajo? ¿Qué papel tienen en este contexto? Fíjate, ¿no es cierto?, que esto significa que no hay principios de igualdad, ni de equidad, ninguna de esas cachimbas. ¿Ok? ¿Ok? No hay ninguna razón, ¿no es cierto? ¿Qué razón puede haber para promover la igualdad, la equidad, o qué sé yo, la compasión, si quiere, ¿no es cierto?, en un contexto como este? Ninguno. ¿Son todos ustedes de acuerdo con esto o no? ¿Bien, chicos? ¿Ah? ¿Estarían todos de acuerdo con esto? Porque si están todos de acuerdo, ¿no es cierto?, son ventamistas, no sé qué sé yo, ¿no? O sea, eh, eh. Pero de hecho, ¿no es cierto?, es la base del utilitarismo. ¿Ok? De hecho, muchísimos autores, ¿no es cierto?, han trabajado en la idea, ¿no es cierto?, de buscar alguna manera, ¿no es cierto?, de que las funciones de utilidad social, ¿no es cierto?, sean utilizables de alguna manera, tener alguna percepción respecto de las funciones de utilidad social. De eso derivan modelos tan importantes como el modelo de Atkinson, ¿no es cierto?, por ejemplo, que habla sobre la aversión a la desigualdad. ¿Ok? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, el utilitarismo, en el contexto utilitarista, ¿no es cierto?, no hay ninguna razón que impida que ustedes paguen impuestos, o que ustedes regalen plata, qué sé yo, o que ustedes se preocupen por el bienestar de los niños de África. Ningún problema, siempre que sea voluntario. Fíjate, ¿no es cierto?, que las personas son libres de disponer del fruto de su trabajo. Eso significa, ¿no es cierto?, que tú puedes hacer con tu plata lo que tú quieras. Puedes regalarlo, ¿no es cierto?, que sea a fundaciones de lucha contra la pobreza, fantástico. Puedes regalárselo directamente a tu vecino, ¿no es cierto?, si lo encuentras que está muy pobre. Puedes hacer lo que quieras, lo que tú quieras con tu plata. Pero nadie te puede obligar, ¿no es cierto?, a hacer con tu plata lo que tú no quieras hacer. De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes miran bien los países de tradición sajona, ¿no es cierto?, qué sé yo, básicamente, Inglaterra, Estados Unidos, qué sé yo, ¿no es cierto?, la mayor parte de esos países, Alemania, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que gran parte, ¿no es cierto?, de la ayuda social, ¿no es cierto?, es voluntaria. Son sponsors, son, qué sé yo, son patrocinios, ¿no es cierto?, son fundaciones, ese tipo de cosas. Y existen para todos los propósitos imaginables, porque son voluntarias. Porque es la única forma legítima, ¿no es cierto?, que uno puede intervenir en la distribución del ingreso, ¿no es cierto?, y en la equidad de los resultados de las personas. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, que si yo, esto es un sector económico muy importante en la actualidad. De hecho, la gran mayoría de los recursos que se utilizan, por ejemplo, en la lucha mundial contra el SIDA, provienen de una fundación, ¿no es cierto?, privada, de la Fundación Bill y Melinda Gates. Yo estoy vivo gracias a la Fundación Ford, ¿te das cuenta? En los años duros, ¿no es cierto?, de la dictadura, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, habían fundaciones que se preocupaban de la defensa de la democracia, ¿no es cierto?, en el sentido de que buscaban a las personas que se perdían, que los perdían por ahí, que defendía gente, ¿no es cierto?, acusada de, qué sé yo, de delitos que no existían, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y que de alguna manera se preocupaba de contener, ¿no es cierto?, qué sé yo, el exceso de la dictadura. Uno de ellos era la Fundación Ford. Y la Fundación Ford, ¿no es cierto?, adivinen de dónde salió. Ubican unos autitos con un óvalo así que dice Ford, es la misma.
Henry Ford, ¿no es cierto? La familia Ford es la fundadora de la Fundación Ford, que se preocupa en todo el mundo, ¿no es cierto?, de temas de mejora de la democracia. Aquí mismo, probablemente, ¿no es cierto?, qué sé yo, aquí mismo en Arica, ¿no es cierto?, probablemente ustedes estén muy orgullosos de la cultura aymara, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Bueno, durante la dictadura ese tipo de cosas tampoco importaban mucho, ¿te das cuenta? La promoción de la cultura aymara, la defensa de la cultura aymara, ¿no es cierto?, fue posible en Chile, ¿no es cierto?, en Arica específicamente, gracias al taller de estudios aymara, el TEA, que existió también durante la dictadura, desde los años 80 hasta finales, hasta bien entrados los años 90. El TEA, ¿no es cierto?, se financiaba con aportes principalmente extranjeros, ¿ok? Y principalmente, ¿no es cierto?, de la Fundación Kellogg's. A ver, Kellogg's, ¿les suena eso? ¿Les suena la Fundación Kellogg's? ¿Alguien conoce la Fundación Kellogg's? Ni la más remota, ¿no es cierto? Pero sí ubican probablemente las azucaritas de Kellogg's. Es la misma. Es la misma persona. El dueño de las azucaritas Kellogg's es el mismo fundador de la Fundación Kellogg's, que se preocupa en todo el mundo, ¿no es cierto?, de la preservación de las culturas originarias, etcétera, 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 y aporta muchas lucas, ¿no es cierto?, para que la gente se preocupe de ese tipo de temas. Tan. Bien, pechitos. Dejemos el tabriquí por ahora. Burrí, porque además es la hora, 5 para 1. Terminamos, ¿no es cierto?, entonces por la clase de hoy. Seguimos en la próxima clase. O sea, creo que nos quedan 2 clases, ¿no es cierto? La próxima clase vamos a seguir dándole, precisando un poco estos conceptos, ¿no es cierto? Y como les digo, yo espero que la última clase veamos o alcancemos a ver en las próximas que queden, por lo menos algunos instrumentos de medición de la desigualdad. ¿Les tinca? Ya, viejos perros, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.